Damos gracias a Dios por inaugurar este módulo. Definitivamente que el Nuevo Testamento es mucho más breve que el Antiguo y hemos escuchado muchos sermones, muchas enseñanzas de Jesús, de los 4 evangelios, Hechos, las epístolas paulinas, lo que Pablo escribió y todos estos libros de la Biblia que han sido de bendición para nuestra vida. Como ustedes saben, este módulo de la ELAB pues tiene como propósito entrar con más profundidad al estudio de la palabra. Por eso, pues vamos a dedicar un poco más de tiempo a la primera parte porque necesitamos entender algunas cuestiones históricas, algunas cuestiones políticas, qué estaba sucediendo en ese momento para poder entender muchas de las enseñanzas que podemos ver en el Nuevo Testamento. Así que voy a esperar si se conectan más hermanos para darles algunos detalles, ¿verdad? Del módulo. Ahora vamos a orar y dar inicio. Mayrita, por favor, le ruego que tenga una palabra de oración para iniciar. Amén. Señor y Dios que habitas en los cielos, es con gratitud, Padre, que venimos ante tu presencia santa a darte la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, a ponernos en tus manos, Señor. Este nuevo periodo, Señor, de clases que vamos a empezar, seas tú dándonos, Señor, inteligencia, sabiduría, entendimiento, Padre celestial, para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Yo te dije. ayuda a la pastora, Señor, que seas tú, Señor, guiando, Señor, en este nuevo periodo. Todo te lo dejamos en tus benditas manos. Amén y amén. 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 Gracias, Mayrita. Bienvenida, hermana Vilma, pastora Cristina. Gracias por conectarse. Damos gracias al Señor por esta noche que nos regala, una tarde lluviosa. Y creemos que así como desciende de los cielos la lluvia, dice la palabra que también lo que Él ha dicho se siembra y que hará lo que Él quiera, dice con la palabra. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé dirección, que nos dé sabiduría, que podamos aprender juntos y sobre todo que podamos crecer para darle lo mejor al Señor, para darle lo mejor a su iglesia, porque servimos a un Dios de excelencia y creemos que la educación transforma y entre más preparados estamos, mejor podemos dar respuesta a las necesidades que se nos presentan en el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo vamos a trabajar en este módulo? Bueno, hoy he decidido hacer esta reunión virtual. Quisiera trabajar de una manera híbrida, un poco como están trabajando las escuelas, porque sí me gustaría reunirme de manera presencial, ¿verdad? Mayrita nos está informando y monitoreando cómo está el asunto ahí en la zona del bosque, ¿verdad? Y vamos a estar pues pendientes de esas noticias. Por ahora nos estaremos reuniendo virtual. Ahora bien, esta clase está conectada con el convenio con el CEPEO, es decir, que al terminar este módulo, este grupo se estaría graduando en la ceremonia oficial que ellos tienen en el mes de diciembre. Así que tenemos estos meses para culminar y abordar este material. El material tiene, bueno, normalmente lo comprábamos a 200 lempiras, ¿verdad? Ahora cuesta 220 lempiras. Y la meta es que por lo menos ya para el próximo domingo ya ustedes puedan cancelarlo y entregárselos lo antes posible para que lo vayan trabajando. Mientras tanto, yo voy a estar preparando las presentaciones y el estudio y ustedes tendrán algunas asignaciones individuales para que podamos enriquecer esta clase. Como su nombre lo dice, es una introducción, ¿verdad? Los 27 libros del Nuevo Testamento requieren un estudio más profundo. Por ejemplo, tenemos un módulo que es exclusivamente del libro de los Hechos, tenemos un módulo de las epístolas paulinas y tenemos un módulo de evangelios. Por lo tanto, esta es una introducción, vamos a decir que es como un vistazo general de lo que nosotros necesitamos saber del Nuevo Testamento. Entonces, pues animarles que en cuanto puedan, ¿verdad? Facilitar entregarme el dinero para facilitarles el material, pues en buena hora.
Voy a hacer un calendario para que ustedes ya lo tengan en agenda. Tengo que coincidir con la hermana Glendita Oclés, que es la fiscal de nuestra iglesia, y ver que nuestras reuniones no choquen con las actividades generales que tendríamos como iglesia, en este caso. Bien, no pienso tenerlos mucho tiempo hoy, es una clase introductoria, pero sí me interesa abordar algunos conceptos generales sobre la introducción al Nuevo Testamento. Así que les voy a compartir pantalla, ¿verdad? Pueden tomar nota de lo que ustedes consideren más importante. Igual siempre les voy a facilitar la presentación si ustedes así lo requieren. Introducción al Nuevo Testamento. Yo creo que la meta de cada uno de nosotros no es solamente cursar el nivel. Sabemos que la Escuela de Liderazgo tiene objetivos bien específicos y damos gracias al Señor porque hasta ahora el Señor nos ha fortalecido y hemos podido seguir adelante. Estudiar la Biblia es una disciplina de cada uno de nosotros. La hermana Bessie, por ejemplo, que está en el ministerio de oración, pues yo me imagino que ella se identifica mucho con los pasajes que están relacionados con la intercesión, la oración, las plegarias, y todo lo que está relacionado con el ministerio. La hermana Rosa Usorto, ¿verdad? Y entre otros que son mentores aquí también, que tienen alumnos que siempre están haciendo preguntas, pues qué mejor que estar preparados y saber qué es lo que estamos manejando en nuestras manos. La hermana Vilma, por ejemplo, que trabaja con las mujeres, todos los ministerios están relacionados con el estudio de la palabra. Así que cada vez que nos acercamos a un libro del Nuevo Testamento o de la Biblia en general, la pregunta es, ¿qué quiso decir el autor de este libro? ¿Qué quiso decir el autor de este libro? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La palabra de Dios no cambia, es la misma de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, lo que sí va a cambiar es el contexto o las situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Algunos pasajes que se escribieron en las escrituras tenían que ver con el momento que se estaba viviendo. Por ejemplo, en algunas de las cartas a los Corintios, Pablo les pide a las mujeres que usen un velo. Por eso algunas iglesias, no sé si ustedes se han fijado, que usan una especie de pañuelo blanco, lo que llamamos chalina, qué sé yo. ¿Qué postura tenemos que tener nosotros ante esto? Pues saber interpretar la palabra de acuerdo a su tiempo, a su momento y cuál es la enseñanza espiritual que eso nos quiere enseñar. Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se habla de los impuestos. ¿Qué tenía que ver Jesús con los impuestos? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así, muchos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento los vamos a entender solamente si conocemos cómo vivían las personas en ese momento. Y es otra pregunta que nosotros nos hacemos al leer la Biblia es, ¿cuál fue su intención al escribir estas palabras? ¿Y qué reacción pensaba producir en sus lectores, el escritor, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Cuál era la intención? Ya en Antiguo Testamento vimos algunos conceptos muy importantes acerca de la palabra de Dios, que son la revelación, la iluminación y la inspiración. De ellos, el más sobresaliente es la inspiración. Decimos que la Biblia es inspirada por Dios porque aunque fue escrita por hombres, por seres humanos, no tiene errores. El Señor trajo esta palabra a hombres llenos del Espíritu Santo para que la escribieran sin error, en ese sentido. Por eso es importante que al ver algunos pasajes y al escuchar algunas predicaciones que nosotros podíamos pensar, bueno, pero es que ese pasaje se contradice con aquel otro y por qué sucede esto y el otro. No hay un pasaje de la Biblia que podamos entender sin ver el antes y el después. Ese antes y ese después en la palabra se le llama contexto, se le llama situación. Y eso es lo que queremos aprender con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué nos proponemos en este estudio? Fíjense bien. Número 1, reconocer la importancia del Nuevo Testamento para la iglesia, para nosotros. ¿Qué significan para nosotros las enseñanzas de Jesús?
qué significan las palabras de Juan cuando termina el Evangelio y dice, si se tuvieran que escribir todas las cosas que aquí pasaron, no podría caber todo en un solo libro. Él está diciendo que hay muchas cosas que nosotros desconocemos, que sucedieron, pero los que se han escrito, dice, se han escrito para que creáis. Número 2, tener una visión general de la vida de los judíos en el primer siglo de nuestra era. Vamos a tomar en cuenta que de quienes estamos hablando es de los judíos. Es de los judíos. Sus culturas, sus creencias, cómo vivían, qué comían, por qué comenzaron a sectarizarse y empezamos a ver grupos como los saduceos, los fariseos y todos estos grupos religiosos. Eso lo vamos a ver acá de manera general. Y número 4, reconocer la importancia doctrinal y práctica de las epístolas que Pablo escribió, que se le conocen como las epístolas paulinas, tan profundas que créanme que se requiere de mucha disciplina y estudio para entender al apóstol Pablo. Fíjese bien, importancia doctrinal. Hay cuestiones doctrinales que estamos estudiando aquí. Y en la doctrina hay aspectos que son pétreos, es decir, no se mueven, no se negocian. Y los otros hemos dicho que son periféricos, es decir, que eso va a depender de la interpretación y de lo que sucede en el momento del pasaje. Estamos hablando de doctrina como el de la Santa Cena, el bautismo, creer que el Espíritu Santo es Dios, la Trinidad. Esas son cuestiones pétreas que nosotros como doctrina las manejamos y sabemos que son así porque la palabra de Dios nos da ese criterio. Y doctrinas periféricas como las que les mencionaba, el uso del velo, la gente que no come carne y ese tipo de cosas. Bien, explicar cada una de las causas que motivaron al apóstol Pablo a escribir sus cartas. Pablo va a tener un papel sumamente importante en el Nuevo Testamento. Y de ahí van a nacer muchas de las doctrinas que hoy manejamos y que son la base de nuestra fe cristiana, como por ejemplo la justificación por la fe. Reconocer la importancia de las epístolas pastorales en el buen caminar de la iglesia. Las epístolas pastorales, recuerden que hay otros escritores, tenemos a Timoteo, por ejemplo, que también tiene ciertas importancias para la iglesia de ese momento y para nosotros. Y por supuesto, ¿por qué no aplicar en nuestra vida diaria estas enseñanzas? Estos son nuestros propósitos. ¿Cómo entender el Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis? Ya hemos dicho que la palabra situación es igual que contexto. La situación histórica, política del Nuevo Testamento. Si yo tuviera que preguntarles en este momento, por ejemplo, si yo le preguntara a la hermana Rosa, ¿cómo vivía la gente en el bosque hace 30 o 40 años, por ejemplo? Estoy segura que Mayrita no se sentiría identificada porque muchas cosas ella no las conoció. O si yo le pregunto a la hermana Bessie o a cualquiera de ustedes cómo fue su niñez, qué acostumbraba a hacer la gente en su barrio, y entonces ustedes van a empezar a decir, bueno, la gente podía salir a las 10 de la noche y no había problema, los niños se dedicaban a hacer esto y lo otro. Sí, esas cosas ya no suceden. Estamos viviendo otro tiempo. Estamos viviendo en confinamiento, estamos viviendo una pandemia, entonces eso es otro contexto, otra situación. Hace 20 años no nos íbamos a imaginar a los niños recibiendo clases a través de una cosa como esta, o ahora mismo como estamos recibiendo esta clase. ¿Sí? Y quizás en un futuro, ¿verdad? Si es que el Señor no ha venido, estas cosas van a pasar a la historia, porque muchas cosas están por suceder. ¿Cómo era la situación entonces en el tiempo del Nuevo Testamento? Era un contexto totalmente pagano. Y en este momento, quien gobierna esta área geográfica
son los romanos, es Roma. Roma se convierte en un imperio. Es como decir ahora mismo que quizás uno de los países más importantes en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos no solamente es un imperio, sino que también su lengua, que es el inglés, es como el pasaporte al mundo, es como la lengua más importante. Si usted va a Italia, si usted va a Grecia, a Rusia, aunque ahí hablen ruso, pero si usted habla inglés, tiene el pasaporte a trabajo, a lo que usted quiera. Entonces, en ese momento, quien estaba gobernando eran los romanos. Y el Nuevo Testamento nos va a hablar de muchas de las costumbres de ese momento. Los soldados romanos, que había ciertas categorías dentro de los soldados, algunos eran centuriones, ¿verdad? ¿Quién era un centurión? ¿Verdad? Porque había gente, por ejemplo, vendiendo afuera del templo y que Jesús se enoja porque dice, mi casa no es casa de negocios, porque había mucho comercio, había mucho comercio. Todas esas cosas las podemos entender gracias al contexto. Los judíos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Eso quiere decir que los judíos no vivían en santa paz, ¿verdad? Había mucha imposición, ¿verdad? Ellos estaban prácticamente ahogados porque pagaban impuestos por cada cosa y además, aunque tenían ciertas licencias, por ejemplo, para realizar los cultos, los ritos, entre otros, no tenían otras libertades, que lo vamos a ver en su momento. Jesús, por ejemplo, fue crucificado como un reo político por el imperio. Por eso es que en algunos pasajes vemos que lo llevan de aquí para allá, y no, que llevarlo donde Poncio Pilato, porque este es de esta jurisdicción, no, que llevarlo mejor donde este otro, y porque eran cuestiones políticas. Es decir, ellos no podían tomar una decisión sobre Jesús y crucificarlo y ya, no, ya había un sistema de gobierno que tenía que respetarse. Por lo tanto, necesitamos conocer qué sucedía políticamente en esa época. Y también vamos a ver un poco sobre la religión judía. Yo no sé si ustedes han notado el gran cambio que hay entre el Antiguo Testamento. Usted termina de leer Malaquías y pasa al libro de Mateo y usted encuentra una gran diferencia, ¿sí o no? Sí. El tipo de lenguaje que se usa, ya no se habla mucho sobre la profecía, ya no hay tanto lenguaje pesado como lo teníamos en el Antiguo Testamento, porque precisamente el Nuevo Testamento va a ser el cumplimiento de las profecías y de la promesa de Dios al pueblo de Israel. Y por eso vemos un cambio de escenario totalmente distinto en el Nuevo Testamento. El título Nuevo Testamento nos dice que había un testamento anterior, ¿cierto? Se llama nuevo como un complemento del antiguo. Es decir, se refiere a la nueva alianza que Dios hace con la humanidad entera y que sustituye la anterior alianza que había hecho con el pueblo hebreo. Es como un nuevo pacto. Las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son muy estrechas y profundas. La Iglesia cristiana ha creído desde el principio que los dos se complementan uno con el otro. En especial, el Nuevo Testamento se relaciona con la Torá o la ley. La Torá contiene los libros de Génesis hasta Deuteronomio. Recuerdan ustedes que en algunos pasajes Jesús menciona a Moisés y menciona a los profetas. ¿Se acuerdan cuando él dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos? Él entonces está citando el Antiguo Testamento. También dice que cuando él se presenta a la sinagoga, dice que desenvuelve el rollo de Isaías y dice, ¿verdad?, que él es la persona que ha llegado para cumplir precisamente esa profecía. Yo soy el ungido del Señor, yo soy este y esta persona. Esta palabra se ha cumplido hoy entre ustedes. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 1, y podamos leer por lo menos los primeros 3 versículos. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Un voluntario o voluntaria que quiera dar la lectura por lo menos hasta el versículo 4. Amén. Sí. Dice genealogía de Jesucristo.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendro de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Gracias. Si ustedes pueden ver, el Evangelio de Mateo empieza con un registro. Todo comienza con una historia. Cuando los niños nacen, ¿a dónde vamos a registrarlos? Hay un sistema, ¿verdad? Hay un sistema porque el nombre crea identidad. Y este primer capítulo nos enseña que este registro es importante para entender de dónde viene Jesús, cuál es el linaje. Trate de buscar ahí o subrayar en su Biblia por lo menos 5 personajes importantes que usted reconoce del Antiguo Testamento. Y me los dicen. Abraham, Isaac, Jacob. Muy bien. Judá. Ajá. David. David. Sí. Sara. Ajá. Sí. Judá. Así es. Hay toda una serie de personajes, están los sacerdotes, por ejemplo, está Eliud, está Sadoc, Eleazar, y al final, entonces, al final de la genealogía, en el verso 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El escritor de Mateo quiere demostrar que de la persona que va a hablar en este libro no es cualquier persona. Es una persona que tiene una ascendencia israelita, una ascendencia judía, y por lo tanto, este es el primer registro que hace. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Pues que precisamente estos personajes conectan con el Antiguo Testamento todas las historias que conocemos desde los patriarcas. Jehová se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso y quiero hacer pacto contigo. Le dice, yo soy el Shaddai, el omnipotente, el que todo lo puede. Y esa conexión con estos personajes se registran en esa genealogía para demostrarnos que Jesús precisamente viene de esta descendencia. Entonces, es interesante que en este primer capítulo empieza con una lista de familias, la cual no solo nos muestra la descendencia humana, fíjese bien, humana de Jesús, sino el comienzo de una nueva era. ¿Por qué resalto la palabra humana? Porque vamos a ver más adelante, cuando estudiemos las epístolas paulinas, que aún durante ese tiempo mucha gente dudó que Jesús había venido en carne, porque como resucitó y no encontraron su cuerpo, muchos pensaron que en realidad esta era como una historia más. Por eso el evangelista en el capítulo 1 quiere demostrarnos que Jesús realmente tenía una ascendencia humana. El nacimiento, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús son el cumplimiento de las escrituras en el Antiguo Testamento, según 1 Corintios 15, 1 al 4. Otro elemento que se cumple en el Nuevo Testamento es la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que da nacimiento a la iglesia. Y esto había sido anunciado por el profeta Joel. ¿Se acuerdan? Que el pasaje dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu, sobre toda carne y vuestros hijos, y etcétera, etcétera. Entonces, estos evangelios y el Nuevo Testamento son en realidad la comprobación, el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido para su pueblo y por ende para nosotros como iglesia. ¿Por qué el Espíritu Santo va a tener un papel fundamental en el Nuevo Testamento? Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento no vemos a esta persona de la Trinidad morando en las personas. No. Ustedes leen, por ejemplo, aún en los profetas cuando dice, y vino el Espíritu sobre el profeta. Y vino el Espíritu para hacerlo, que hiciera tal cosa. Porque el Espíritu Santo todavía no estaba ahí. Solo cuando Jesús asciende, entonces Dios le da el gran privilegio a la iglesia
de que el Espíritu Santo pudiera venir y hacer morada en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Dios Todopoderoso dice, bueno, me llamarán a mi Padre y ellos me llamarán hijos. Es una relación más estrecha con su pueblo. Las grandes enseñanzas doctrinales que encontramos en el Nuevo Testamento ya habían sido enseñadas en el Nuevo Testamento, pero es en este que se desarrollan más ampliamente, como por ejemplo la doctrina de la justificación por la fe que ya les había mencionado en Romanos 3 y 4. Vemos entonces que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo aquello que en el Antiguo Testamento fue promesa. Eso es algo que quiero que nos quede bastante claro. El gran profeta que menciona Deuteronomio y que había de venir ya ha llegado. Es el hijo de David. El rey ideal ha hecho su aparición en la persona de Jesucristo. Si en el Antiguo Testamento vemos todas las promesas, vemos todas las profecías, no solamente para el pueblo de Israel, sino para la iglesia, en el Nuevo Testamento el principal protagonista es Jesús. Desde su nacimiento, su muerte, su resurrección y el nacimiento de la iglesia. Estos son los eventos más importantes que se registran en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, el último libro, que es el Apocalipsis, que también es considerado un libro que habla de los últimos tiempos, pero que en realidad puede aplicarse a distintas doctrinas bíblicas de la iglesia, que en algún momento lo vamos a considerar y ver cuáles son esas enseñanzas que necesitamos retomar. Con Jesús se inicia el programa por excelencia de la salvación divina. Vamos a decir que este es el tema fundamental en el Nuevo Testamento, la salvación. Me llama la atención porque cuando Jesús hace milagros, la gente llega porque tiene una necesidad, ¿verdad? Quiere ser sanada. Pero cuando Él les toca, Él no les dice, sé sana de tu enfermedad. ¿Qué es lo primero que les dice? Sé salvo. Por fe, si tiene fe. Sé salvo. Primero lo salva y después lo sana. Él quiere enseñarnos este tema de la integralidad en el ser humano. Y lo que más le interesa, más que la sanidad del cuerpo, es el corazón, es la salvación. Por eso en algunos momentos dice, tu fe te ha salvado. Y luego dice, tu fe te ha sanado. Porque lo que en realidad él quiere demostrar es que él ha venido a redimirnos del pecado. Pablo lo dice de manera categórica. Miserable hombre de mí, dice que cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y vemos en sus cartas, en sus epístolas, la lucha constante entre el bien y el mal. Los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Los frutos del espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia y todas estas palabras bonitas. Pero cuando vemos, ¿verdad?, todo el listado de las obras de la carne, nosotros decimos, wow, cuántas cosas tenemos que rendirle al Señor, cuántas cosas tiene Él que dominar en nuestras vidas, porque nuestra humanidad, nuestra naturaleza es así, ¿verdad? Así que esta victoria, esta es la gran victoria, hermanas y hermanos, en el Nuevo Testamento, nuestra salvación, y es una salvación por la fe. Descansa sobre la base de hechos gloriosos que tienen lugar en la vida, muerte y resurrección del Verbo encarnado. Esta es la garantía que da la victoria final de Dios. En los evangelios vemos a Jesús con una enseñanza de vida totalmente diferente a la que vimos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en el episodio cuando encuentran a la mujer adúltera? ¿Qué sucede en este episodio? ¿Alguien que me lo pueda narrar? Brevemente. ¿Qué pasa ahí? Que todos lo acusaban y la llevaron ante Jesús y todos la apedreaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió cuando él les dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecados que tire la primera piedra? Y nadie tuvo, ¿verdad? Porque todos eran pecadores, pues. Así es, hermana Rosa. Ahora yo les pregunto, ¿era legal que apedrearan a esta mujer por haber sido encontrada en el acto de adulterio, sí o no? Sí, era que se acostumbraba ahí en ese
era como la ley pues de ellos que lo hacían. Exacto, hermana Rosa. Es que era una ley. Es decir, ellos no estaban alejados de la verdad. Sin embargo, vemos a Jesús en el Evangelio de la Salvación, salvándonos aún de la misma ley y de los mismos paradigmas que nosotros a veces como iglesia nos imponemos. Ay, no, es que este hermano no, porque es que este hermano no hace las cosas como deben ser, o es que esta hermana, esto, lo otro. O sea, nuestras mismas concupiscencias, nuestras mismas formas de ver la vida, de eso nos salva el Señor incluso, ¿verdad? De ese ropaje. Yo creo que en la clase de Antiguo Testamento, el pastor Alfredo fue muy enfático con respecto a no decirle, no aceptar la religiosidad, es decir, como un esquema. Y Jesús le dice, pues, claramente, bueno, si alguno de ustedes no peca, pues tiren la primera piedra. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Uno a uno, cada quien se fue yendo. Se fueron. Y vemos la conversación entre la mujer y Jesús y le dice, yo me imagino a aquella mujer, cómo estaba su corazón así. Pero Jesús, con esa voz suave, ¿verdad? Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dice, Señor, no hay nadie. Pues ni yo te condeno. ¿Y qué le dijo después? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y no peques más. Es decir, que sí, está la misericordia del Señor, pero a la vez está el cumplimiento de la ley de Dios, que es lo que le da libertad al ser humano. Y por eso, este Jesús, este verbo encarnado, es quien nos va a enseñar que hemos estado encasillados en una serie de cosas que a veces las interpretamos a nuestra conveniencia según la palabra, pero no sucede así. Pidámosle al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón para entender la palabra de Dios. Hay cosas que no se pueden negociar. Si usted me pregunta en este momento, pastora, ¿qué opina usted, por ejemplo, de las nuevas leyes sobre género? ¿Verdad? Ay, pastora, es que mire, tenemos que respetar a la gente, que si quieren hacerse mujer, pues que sean mujer, y que si quieren hacer hombre, que sean hombre. Pues yo le voy a decir, no. Eso no lo vamos a negociar, porque eso es pétreo. Dice que los hizo conforme a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los hizo. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, entender la palabra desde ese punto de vista nos da la garantía de que estamos por el camino correcto, hermanas y hermanos, de que lo estamos haciendo bien, de cómo podemos ayudar a otros. Si a nosotros nos cuesta, imagínense a la gente que viene comenzando en el camino de la fe, gente que lucha todos los días con una serie de dificultades. Tenemos que ser como el Señor. Hay muchos paradigmas, muchas formas de pensar. Imagínense en aquel momento, Jesús se acerca a una samaritana y hasta la misma mujer samaritana se asusta. Y él le dice, ¿cómo es que me hablas tú a mí? Siendo judío y yo samaritana, tú sabes que no nos llevamos. Rompiendo esquemas. Y él le dice, dame de beber. Y le dice, es un evento ahí en que Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber. Y ese encuentro es el que nosotros necesitamos con Jesús todos los días, cada día. Saber que Él está ahí para darnos esa victoria. Que nos enseñe el Señor a ver a los demás como Él quiere que le veamos. Eso es importante aprender en este Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como ya lo hemos estudiado, es una biblioteca de documentos muy diversos, escritos durante un periodo de 1000 años aproximadamente. En cambio, el Nuevo Testamento se compuso aproximadamente, es decir, se tardó en escribir, se compuso aproximadamente entre los años 50 y 100 después de Cristo. Es probable que la mayoría de los autores del Nuevo Testamento se conocieran. Y los dos más productivos, Lucas y Pablo, fueron compañeros de viaje en giras evangelísticas. Todos, absolutamente todos amaban al Señor Jesucristo y sostenían en común la proclamación apostólica acerca de Él.
Cada uno de los escritores de la Biblia tiene su propio estilo, vocabulario, manera de pensar y plantear sus pensamientos en los escritos. Por eso, aunque hay 4 evangelios, cada evangelista mantiene su propósito personal. No busca escribir exactamente lo mismo que los demás y sin embargo mantiene una gran relación entre sí. Creo que la primera duda que viene al estudiante del Nuevo Testamento es ver las diferencias en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque fueron discípulos de Jesús, eso es como si salimos ahora mismo a la calle y encontramos un accidente, un choque. Ustedes han visto a la gente. Dice, ay, vengo de ver un accidente y se murieron 2 personas. Y llega otra persona y dice, ay, vengo de ver un accidente y murieron como 5. Y otro, ay, vengo de ver un accidente y el que tuvo culpa fue tal carro. O sea, cada quien lo que mira es lo que va a decir. ¿Eso es un problema? No, por supuesto que no. Es la perspectiva. No es lo mismo leer a Marcos que leer a Mateo o Lucas, por ejemplo. Lucas era un médico. Y Marcos, ¿no? Usted vea la diferencia. Usted lee Marcos, usted no se detiene mucho. Lo lee así, fluido, rápido, porque se le conoce a Marcos como el evangelio de la acción. Y Marcos dice incluso muchas cosas que no hay en otros evangelios. ¿Por qué? Porque cada uno tuvo su propia visión y escribió siendo inspirados por el Espíritu Santo para decirnos aquellas cosas que necesitábamos saber. Y por supuesto, registrar la historia de ese momento. La vida de Jesús, la vida de ellos, el llamado, cómo era el pueblo, cómo se acercó Jesús a la gente. Todo este tipo de situaciones maravillosas. Ahora bien, me gustaría que usted vea en su Biblia la página que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quiero que la busquen, esa página. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. Esa es una página en blanco. Y esa página en blanco tiene como un gran signo de interrogación. ¿Qué pasó ahí? Según algunos estudiosos, entre el tiempo que se escribió Malaquías y el tiempo que se escribió Mateo, pudieron haber más o menos 400 años. 400 años. Entonces, esos 400 años no tenemos registros aquí en la Biblia, pero hay otros libros, hay otros historiadores que sí nos dejan ver y saber qué sucedió en ese momento. Yo les hablaba hace poco del gran cambio que hay en la narrativa. Y en el Antiguo Testamento no escuchamos de los saduceos ni de los fariseos, nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde surgieron? ¿De dónde surgieron esta gente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues eso precisamente es lo que va a investigar usted esta semana, ¿verdad? Esa va a ser su tarea, ¿verdad? Quiero que usted investigue, ¿verdad? ¿Qué pasó, Mayrita? ¿Y dónde lo vamos a investigar? Sí, eso, miren, no tienen que ser tan profundos. Miren, eso se lo pueden preguntar al pastor Lester, se lo pueden preguntar al pastor Jorge, se lo pueden preguntar a algunas personas. Y yo les voy a pedir que tengan un poco de cuidado en internet, ¿verdad? Si lo van a googlear, como dicen los cipotes, si lo van a buscar en internet, pues procuren que sean páginas con una información no tan profunda, porque no quiero que se confundan, ¿verdad? Pero por lo menos que ustedes me digan en la próxima clase, pastora, sí, ya más o menos sabemos qué fue lo que pasó y por qué no se registraron esas páginas en la Biblia, qué otros libros se produjeron en ese momento, qué pasó, ¿verdad? Para que luego diéramos paso al Nuevo Testamento. Entonces, en resumen, la tarea es investigar qué pasó en el tiempo que hay entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento.
Se van a sorprender de todo lo que van a encontrar. Se van a sorprender. Quiero decirles que como complemento a este estudio del Nuevo Testamento, nos vamos a estar auxiliando de alguna literatura, no es que la van a comprar, pero sí quiero decirles que nos vamos a estar auxiliando de algunos estudios que el doctor Saldívar ha hecho sobre las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y algunas cuestiones interesantes que necesitamos conocer. También es interesante que en los evangelios no tenemos mucha noticia de lo que pasó con Jesús después de los 12 años. ¿Se acuerdan que él fue al templo? Que ahí lo encontraron María y José y que lo regañaron porque se les había perdido y toda la historia. Y él les dijo, ¿por qué me buscan si es necesario que yo esté en los negocios de mi padre? Y luego los libros, los evangelios no dicen nada cómo fue la adolescencia de Jesús, sino hasta que tiene 30 años que inicia el ministerio. Esas son preguntas interesantes que nos podríamos hacer. Así que esa sería la tarea para la próxima clase. No me la tienen que presentar, yo solamente la voy a preguntar y ustedes me la van a comentar. Quiero concluir el día de hoy con un video, ¿verdad?, relacionado de cómo era el mundo antiguo y podamos darnos una idea, porque me va a gustar que sí estemos bien familiarizados, por ejemplo, con nombres de lugares, por ejemplo, el mar de Galilea, Decápolis, qué sé yo, todos estos lugares del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que podamos aprender a ver las distancias, por ejemplo, que caminaba Jesús, porque Jesús dio el sermón del monte desde una montaña. Todos estos detalles que son muy interesantes y de verdad que nos van a servir mucho para comprender la lectura de el Nuevo Testamento. Entonces voy a dejar de compartirles y voy a proyectarles el video. Un momento. Bien, pero antes del video me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta de lo que acabamos de comentar de manera general. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. O si ya tenían preguntas o algunas dudas sobre el Nuevo Testamento que las quieran plantear aquí ahora. A ver. Muy bien, entonces les comparto el video. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Ah, sí, sí se ve. compartir sonido. Tengo que compartir con sonido. Aquí está. La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país. Un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. El pueblo que vivió aquí ha marcado una huella, una imborrable huella que va más allá de sus vidas. Parte importante de esa huella son las ciudades donde vivieron, antiguos montones de escombros que contienen su cultura, su arquitectura, su arte, su régimen alimenticio, las armas que usaban y a veces sus escritos. Lápiz por ahí. Estos conjuntos de ciudades antiguas, a menudo construidas una sobre otra, se llaman tels. En la antigüedad la gente tenía la tendencia a construir y vivir en los mismos lugares, tal vez porque ahí había empleos o cerca pasaba una ruta principal, o probablemente porque existía ahí una fuente de agua potable. Cuando los arqueólogos comenzaron a levantar las capas de esta antigua civilización, la cultura e incluso la gente de la Biblia salieron a la luz. Únase a nosotros en esta aventura. Vamos a tratar de comprender al pueblo y el ambiente cultural de la Biblia.
Exigirá algunas caminatas y subidas, algún recorrido fuera de los lugares que están en el camino, pero pienso que el resultado final merecerá el esfuerzo cuando descubramos otra vez que la palabra de Dios, su mensaje, es tan relevante para nosotros como fue para ellos. El lugar que Herodes escogió para la imponente fortaleza que llamó Herodión, en honor a su propio nombre, es un lugar muy rico en historia bíblica. Jacob sepultó a su amada Raquel justo aquí en las colinas, cerca de Belén. Algún tiempo después, dos mujeres que bajaban por las colinas hacia esta zona, Noemí y Ruth, regresaban desde la vez que se fueron porque había una gran hambre en la tierra. Ruth bajó a uno de los campos de allí y comenzó a recoger las espigas de un agricultor llamado Boz. Ruth y Boz se casaron y fueron los tatarabuelos de David, y el joven David se convierte en el rey de Israel recién ungido, y en aquel cuyo reino e incluso carácter se convertirían en el modelo para el Mesías venidero. Y finalmente el acto más grande, el más grande de todos los eventos históricos, el nacimiento de Jesús. Cada vez que el sol sale y se pone en las montañas de Judea, la sombra de la fortaleza Herodión cae sobre los pequeños pueblos de alrededor, incluyendo Belén, y en algún lugar bajo esa sombra nació Jesús. El palacio fortificado que Herodes construyó aquí fue el tercero más grande en todo el mundo de ese tiempo, y ciertamente uno de los más gloriosos. Está dividido en un palacio superior y otro inferior, abarcando más de 182.000 metros cuadrados. El palacio superior puede verse a kilómetros de distancia. Alrededor del exterior tiene paredes dobles con una distancia de aproximadamente 5 metros entre ellas, y entre esas dos paredes estaban las cámaras y habitaciones que eran necesarias para todos los sirvientes y personal del palacio. A cada uno de los 4 lados de esa fortaleza superior había una torre de varios pisos de alto. En esas torres se encontraban las habitaciones de la familia real y de los oficiales del gobierno, y al oriente estaba la más grande de todas las torres, de más de 30 metros de alto, donde Herodes y su propia familia residían y disfrutaban de la brisa del Mediterráneo en los calurosos días del verano. Al caminar y contemplar la gloria de este palacio, quedamos impresionados por la gran visión y el gran poder de Herodes, y se hace más obvio el acto de fe que representaba para los judíos el estar dispuestos a creer en el hecho de que Jesús era el Mesías y Rey. El lugar se llama Herodión y fue construido por el rey Herodes. Si miran por acá hacia el oriente podrán ver las aguas del Mar Muerto a la distancia y más allá de ellas las montañas de Moab al otro lado del Mar Muerto. Y viniendo del Mar Muerto en esta dirección, verán las colinas del desierto de Judea. Noten cuán claramente se ve dónde comienza el desierto y terminan las tierras de cultivo. Al oeste de nosotros están las montañas de Judea. Pueden ver ese bloque de montañas no muy lejos de aquí y casi en línea recta frente a este lugar, el Valle de Ela. Un poco más al norte de donde estamos, como si se extendiera colina abajo, pueden ver la ciudad de Belén, hoy en día una ciudad bastante grande y moderna. Estamos aquí en el extremo de Belén, una ciudad fronteriza. Claramente se ve la diferencia entre el desierto por acá y la tierra del pastor. Hemos visto los grandes pastizales. David escribió acerca de los delicados pastos, y si quieren verlos deben mirar hacia el oriente, porque ahí es hacia donde iba el pastor. El pastor no venía acá a la tierra de cultivo, porque como podrá notar no hay mucha de buena calidad, así que el pastor se quedaba ahí afuera y el agricultor trabajaba acá. La estructura en la que están sentados nos lleva a los tiempos del Nuevo Testamento. Herodes vivía y gobernaba en Jerusalén,
pero su temor por supuesto era Cleopatra al sur y al oeste. Por lo tanto tenía una serie de rutas de escape que le permitían dejar Jerusalén y venir a esta área recorriendo una distancia de solo 12 o 15 kilómetros y estar a salvo. Y justo detrás de aquí está Masada, y muy pronto él regresaría a su hogar de donde vino, que es el país de Idumea. Este es uno de los palacios más grandes del mundo. Todo el complejo en sí puede abarcar varios kilómetros cuadrados. Más abajo hay una inmensa piscina con una columnata a su alrededor y un bello jardín con toda clase de plantas exóticas. Después, en la cumbre de esta colina se levanta la fortaleza llamada Herodión. Pueden ver el diámetro de esta inmensa área abierta aquí y varios pisos que aún quedan de aquel glorioso palacio que se erguía hacia el cielo. Estamos sentados en la torre de defensa y pueden ver el diámetro. Probablemente esa torre llegaba a los 20 o 24 metros de alto. Se erguía como una especie de atalaya. Se podía ver a kilómetros y kilómetros de distancia, así que pueden darse cuenta del dominio que Herodes tenía en este lugar en particular. Josefo nos dice que Herodes fue sepultado aquí, murió en Jericó, y Josefo describe que la procesión funeraria vino desde Jericó a través de ese desierto y después descendió como una procesión gloriosa. Josefo nos dice que Herodes fue sepultado aquí, aunque no especifica el lugar, y según los eruditos bíblicos nunca se encontró su cuerpo. La razón por la que en realidad venimos aquí para nuestra lección de fe es su proximidad a Belén. Quería que ustedes tuvieran una noción de dónde se encontraba Belén y de cómo es la tierra a su alrededor. Me gusta pensar que probablemente Belén se parecía mucho a ese pueblito en la cumbre de la colina de allá. Isaac oró al Señor por su esposa, porque ella era estéril. El Señor respondió a su oración y su esposa Rebeca concibió. Los bebés luchaban dentro de ella y Rebeca dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y nació Esaú, que es el mayor. Nació Jacob, que es el menor. Los judíos descienden de Jacob, y de Esaú desciende el pueblo de Edom, que vivía al otro lado del Mar Muerto, al sur en las montañas de Edom. Pero la profecía era que el mayor, Esaú, y su familia servirían al menor, Jacob. De hecho, eso se reitera si leemos en el libro de Números, donde ese profeta justo del otro lado del mar, Balaam, dijo: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, el otro nombre de Jacob, y será tomada Edom, e Israel se portará varonilmente. Jacob será fuerte, así que el pueblo judío sabía que finalmente algún día esa línea de Jacob estaría en el poder. Nos encontramos en un lugar extraño, porque Herodes era de Idumea. Herodes era idumeo, un descendiente de Esaú. Y toda la gloria, todo el poder y todo lo magnífico en el mundo entero le pertenecía a Herodes. Y en ese pueblo por allá nació un bebé. Y se nos pide creer que ese bebé es el descendiente de Jacob, quien es el Señor y Rey de todo. Quiero que vean dónde están, porque todo este campo, y toda ciudad y pueblo, y todo lugar en él, se ven dominados por lo que se yergue justo aquí. Miren lo que dejó Herodes. Es algo glorioso, increíble. Herodes fue un constructor y un rey formidable. Pero todo está en ruinas y la mayoría de ustedes lo único que saben sobre Herodes es que mató a muchos bebés en la época de Navidad simplemente porque su meta era buscar su propio provecho. Y lo que es peor, en gran medida fue un digno descendiente de Edom, tanto espiritual como físicamente. ¿Y qué diremos de Jesús? Que yo sepa, no dejó ni un solo edificio, ni una piedra que con certeza podamos señalar que la tocó, ni siquiera una marca en el lugar donde nació. Tal vez tampoco sepamos con certeza dónde murió y resucitó. Pero miren lo que dejó atrás.
El mundo nunca ha vuelto a ser el mismo. Hemos venido como 33 personas de diversos grados de influencia, pero no creo que hubiera alguien que nos viera y dijera que en cuanto a poder somos los que llevamos la batuta en el mundo. No hay ningún presidente aquí, no hay ningún juez de la Corte Suprema, ningún famoso actor de cine, ningún gran músico, ni ningún atleta profesional, al menos no todavía. Pero ¿saben qué? Cuando miramos el mundo, el poder, y particularmente el poder del mal, parece ser tan grande, tan fuerte y tan imponente que pensamos qué es lo que 33 personas podrían hacer. A ustedes se les pide que crean que no importa cómo se vea el mundo, no importa cuán grande se vea Hollywood o cuán poderosa se vea la bolsa de comercio, no importa cuán maligna parezca la pornografía y no importa cuán invencible parezcan el hambre, el racismo y el SIDA, Jesucristo es Rey. No es Herodes, no es el diablo, no es el mal. Dios es Rey. Ahora bien, no había muchas personas que pudieran venir y ver a ese bebé y decir, lo creo. La pregunta que debo hacerles y contestarme a mí mismo es, ¿se atreven a vivir como si Dios fuera más fuerte que el mal que enfrentamos en nuestras vidas y en nuestras culturas? ¿Se atreven a vivir como si el poder que tenemos dentro es mayor que cualquier otro poder y que cualquier otra cosa que enfrentemos en nuestra vida y que se nos opone? Yo sostengo que no hemos vivido así. Sostengo que hemos vivido como si el Herodes moderno, que es el poder maligno de hoy, fuera en realidad el más fuerte. Y hemos ido a nuestros conventos y monasterios y hemos dicho, el mal es demasiado grande y fuerte y Dios no es lo suficientemente grande y fuerte para hacer lo que queremos. Este palacio, esta fortaleza aquí nos dice, no importa cómo se vea, no importa cuán fuerte parezca ser, no importa cuán glorioso sea, el bebé en el pesebre es el Señor del cielo y de la tierra. Y así Mateo el judío comienza la historia de Jesús en su evangelio con estas increíbles palabras. Jesús nació en Belén en los días del rey Herodes. Gracias. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Es verdad que no dejaste construidos templos y no dejaste construido nada, pero nos dejaste la salvación, el legado de tu amor, el legado de la redención. Claro que no era fácil que aquel bebé en un pesebre pudiéramos decir, Él será nuestro Salvador. Podríamos juzgar a los judíos de la época porque no creyeron en ti, pero la verdad es que no es tan fácil cuando vivimos en una sociedad donde vemos que el mal se apodera de nuestras colonias, de nuestro país, de la pobreza, de la inseguridad, pero sobre todo de la baja de valores en las familias y en la sociedad en la que vivimos. Pero es por fe que creemos que la palabra que hay en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la palabra que nos rige, es la palabra que nos sostiene, es la palabra que nos sustenta. Como dice ella misma, que por tu palabra fue constituido el universo. Así también nosotros creemos que vamos a caminar en tu fe. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron esta noche y que tienen el deseo de continuar estudiando la palabra. Espíritu Santo, danos la sabiduría, el discernimiento y sobre todo la voluntad de poder aprender para replicar, Señor, y multiplicar esta palabra en otros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido cumplida. Tus promesas fueron cumplidas en el Nuevo Testamento y creemos, Señor, que tu retorno está cerca
y que por lo tanto también estamos bajo promesa. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta noche, bendigo a sus familias y proclamo, Señor, que no les hará falta la palabra en su casa, no hará falta la palabra en sus vidas y que no importa cuán débil se sientan, no importa cuáles sean las circunstancias, podemos decir, como el apóstol Pablo dijo, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo creemos y te glorificamos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por este tiempo, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y que esta introducción pueda servirles para animarles, ¿verdad?, a continuar el estudio del Nuevo Testamento. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas Buenas noches, noches. pastora. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Amén, buenas noches. Bendiciones, Suyapita. Qué bueno verla. ¿Qué tal? Hola, Bendiciones, Hola. Suyapita. bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Amén.